A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al tanto de las últimas técnicas psicológicas, te pongas en contacto con los mejores psicólogos y terapeutas de acá de la ciudad de Quito y también a nivel internacional, siempre con el afán de comunicar y dar una mano para que ustedes sepan cómo manejar ciertas situaciones de la vida que son muy frecuentes, los problemas, las crisis, los cuestionamientos, los temas con los hijos, con la pareja y mucho más. Entonces, por eso está aquí Psicología Ahora, para que tú puedas ponerte al tanto de todos estos temas. Bueno, ya vamos 8 años del programa, estamos contentos, sí. También recordarles que vayan a YouTube y pongan ahí Telesucesos Psicología Ahora y van a tener la información de los últimos 2 años. Ha habido temas muy variados. Pienso que la psicología se proyecta en varios aspectos de la vida, se proyecta en lo social, en lo arquitectónico, en lo urbano, muchísimas cosas más, y por eso hablamos de temas muy amplios, así que invitarles que exploren un poquito. Recordarles que el programa sale los días martes a las 10:30 y el reprise el sábado a las 12:30. Hoy estamos con una colega muy querida, ella es la psicóloga clínica Maribel Ceballos, ya ha estado aquí en el programa, pero es un gusto siempre tenerla aquí. Creo que cada año vienes una vez, ¿no es cierto? A veces un poquito más. Sí. Y queríamos hablar del tema de regulación emocional, que habíamos hablado en un programa pasado, muy interesante, muy conciso, y hablar justamente de tips de la terapia dialéctica. Entonces, Mari, bienvenida. Vamos a seguir profundizando sobre este hermoso tema. Bien, me encanta estar acá. Para los que no vieron la anterior entrevista, pueden buscarla en YouTube, ¿no es cierto? Como regulación emocional, pero igual vamos a recapitular un poquito porque esto ya fue en marzo. Entonces, hablábamos en este programa anterior sobre qué es la desregulación emocional y cómo podemos aprender a regular las emociones. Entonces, bueno, contábamos un poquito de que las emociones tienen una función, que es el comunicar al otro algo, ¿no es cierto? Y también el motivarnos a nosotros a seguir algún impulso, que puede ser, por ejemplo, en el miedo, proteger la vida. Y así cada emoción, hasta las que tienen muy mala prensa, como los celos, tienen una función súper importante. Entonces vamos a partir diciendo que todas las emociones son válidas. Aquí, cuando decimos regulación emocional, puede confundirse como que hay emociones malas que las queremos cambiar. Y no es así. La idea va a ser más bien aprender en qué contextos nos hace bien expresar esa emoción o no, de qué manera. Y esto parte de una terapia que se llama DBT y es parte de un set de 4 tipos de habilidades que se enseñan en esta terapia. Una de ellas es la regulación emocional, pero hay otras. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Creo que es un tema muy importante porque cuando vamos al colegio, vamos a la universidad, no aprendemos cosas fundamentales y es el tema de las emociones, es el tema de nuestra interacción con otras personas. Entonces, por más que las personas sean muy estudiadas, a veces no aprendemos cómo manejar las emociones. A veces nos asustamos de las emociones, como tú decías, y queremos evitarlas. Por eso hay personas que prefieren no hablar o no expresar lo que sienten y de hecho eso a veces les hace daño porque contienen toda esa información dentro de ellos. Y en cambio otras personas que se desbordan o que, como tú decías, expresan las emociones en momentos no apropiados. Qué importante es saber escuchar las emociones y también utilizarlas cuando van a ser útiles o necesarias, ¿no? Totalmente. Y como tú dices, esto se aprende
mientras estamos creciendo. Y si bien todos tenemos estas habilidades, puede ser que las tenemos en mayor o menor medida, depende cómo era nuestra familia, depende si es que el ambiente en el que estábamos era validante o no. Cuando es muy invalidante el ambiente, puede suceder que se desregulan las emociones, ¿ya? No es permitido sentir eso. Entonces empieza como a cambiar la respuesta. Entonces, por eso es que algunas personas necesitan aprender, y todos en realidad nos beneficiamos de reaprender cómo manejar las emociones, y también lo que mencionabas, las relaciones interpersonales, también manejar momentos de crisis, ¿no es cierto? ¿Qué haces cuando estás en un momento donde no puedes cambiar nada de lo que pasa a tu alrededor? Entonces, estas habilidades te enseñan, por ejemplo, cómo hacer para no empeorar ese momento. ¿Ya? Es bien interesante. Este rato se me viene a la mente, hace unos meses estuvo el Esteban Lazo aquí en el programa, y hablando justamente del tema de terapia enfocada en la emoción, que es su teoría, ¿no? Y hablaba justamente de que a veces por miedo a mostrar nuestras necesidades, guardamos eso, ¿no? Esa emoción que a veces es funcional en un momento determinado para que el otro sepa cómo me siento. Entonces, si en un momento dado estoy triste y yo quiero comunicar esa tristeza, a veces escondemos eso y nos ponemos enojados. Exacto, y tiene de cierta manera toda la razón la persona de haber aprendido eso, porque puede ser que en su entorno, cuando se mostraba triste, era ignorado, era criticado, entonces se va grabando que no, esto no me va a servir para esta situación. Perdón, tengo que corregir, es terapia en clave emocional. Es importante decir cómo es. Sí, y también, ¿qué pasa cuando, en cambio, tenemos una emoción y nos desbordamos con eso? Tú debes ver, al igual que yo, que hay mucha gente que va a terapia con problemas de iras, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Tengo iras, me pongo agresivo, a veces hasta puedo llegar a la violencia física y no sé cómo manejar, no sé cómo bajar eso, ¿no? Y además, estas emociones, como por ejemplo la ira, tienen una parte que es psicológica y tienen una parte fisiológica también. Entonces, justamente DBT y estos sets de habilidades lo que hacen es entender esa parte corporal para ayudar. A mí me gusta usar la palabra hackear. Es como que a veces, en ciertos momentos, no siempre, también se aprende cuándo sí usar esto y cuándo no, podemos como hackear un poquito la respuesta de nuestro cuerpo y lograr que cambie en algo para tener un rango más amplio de posibles acciones, para que no me condicione mi emoción a que solo puedo hacer lo que mi impulso me dicta, y aunque sea destructivo para mí o aunque se vaya contra lo que yo quiero lograr en esa relación con esa persona. Muy interesante. Vamos para abarcar todo el tema que queríamos hablar hoy día, mencionar estas cuatro, cuáles son las cuatro, digamos, técnicas que hay dentro de la DBT. Bien, son 4 módulos. El uno es mindfulness o conciencia plena, que tiene que ver con identificar las emociones, estar presente con las emociones. Mucha gente se confunde y piensa que mindfulness es escapar de las emociones, y es todo lo contrario. Es realmente poder estar con ese malestar o con esa emoción agradable también y entenderla un poco más, sentirla, ubicarla incluso en el cuerpo, ¿no es cierto? Eso se va practicando con diferentes ejercicios. El otro módulo es tolerancia al malestar, lo que decía hace un ratito. En una crisis, ¿cómo puedo hacer para no empeorar la situación hasta que pase ese momento difícil? Por ejemplo, personas que quieren hacerse daño, que tienen ese impulso de cortarse, por ejemplo. Otro de las habilidades que vamos a tener en DBT es la de regulación emocional, ¿no es cierto? Y por último es la efectividad interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero pedirle algo a mi jefe, ¿ya? O a una persona importante para mí, y me cuesta muchísimo decirlo, y a la vez no quiero dañar la relación, o sea, no quiero ser agresiva, pero tampoco quiero que mi pedido y mi necesidad no pueda ser puesto sobre la mesa. Entonces hay toda una serie de ejercicios para lograr hacerlo de una forma que, si bien no garantiza que el otro te diga que sí, aumenta mucho las posibilidades porque te ayuda a expresar realmente lo que tú necesitas, a conectar con eso y a conectar con el otro. Mari justamente va a dar un taller de esto. ¿Te gustaría comentar para que las personas que nos están viendo, que tal vez sienten curiosidad, sepan sobre qué se va a hablar en el taller? Sí, ¿Qué van a exacto. aprender? De hecho, es la primera vez que en Ecuador se va a dar un taller de habilidades DBT.
Lo vamos a hacer junto a Daniela Ordóñez, que es otra psicóloga muy, muy querida por mí. Y vamos, en realidad, por ejemplo, estos talleres suelen durar, por ejemplo, 6 meses, etcétera, cuando las personas están como en una terapia grupal. Pero nosotros hemos elegido los principales ejercicios para hacerlo en 9 semanas. Entonces las personas que se inscriban van a poder aprender, practicar en grupo todas estas habilidades que tienen evidencia científica, de hecho, de ayudar con estos temas que estamos hablando de la regulación emocional, etc. Okay, vámonos a profundizar un poquito en situaciones que a veces viven las personas que son frecuentes, cómo podrían manejarlas. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del manejo de la ira porque es un tema muy frecuente. Cuando una persona se siente desbordada, se siente que ya no puede más de las iras, que quiere golpear la pared, golpearle al de al lado, al carro que se le cruzó, ¿qué recomendarías tú hacer para regular esto? Bien, o sea, si le aplicamos los 4 módulos sería, por ejemplo, primero, conciencia plena, ¿no? Primero poder estar en mí mientras siento esas iras, poder observar lo que me sucede, ir etiquetando, ¿no es cierto?, mi emoción. Después sería, por ejemplo, una de las habilidades dentro de cuando estás en una crisis muy fuerte donde no puedes realmente controlar la ira y que puedes llegar a hacer daño, existe una habilidad de regulación emocional que se llama acción opuesta, que bueno, sigue algunos pasos que tal vez ahorita sería muy largo de hacerlo, pero tiene que ver con identificar que si esa emoción no es efectiva en ese momento, una acción opuesta, como su nombre lo indica, que me ayude a mí a disminuir mi vulnerabilidad a lo que desencadenó esa emoción en mí. O sea, lo repito tantas veces de hacer la emoción contraria, aunque suene en ese momento raro, ¿no es cierto?, que me va ayudando cada vez a disminuir mi vulnerabilidad y ya no respondo de esa manera. También podríamos verlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de hacer algo fisiológicamente. Eso sería lo que les decía, ¿no es cierto?, de no empeorar la situación. Por ejemplo, si estoy en un momento de mucha ira, y esto les puede servir en la casa, pueden, normalmente, ¿cómo es el lenguaje corporal cuando uno tiene ira? Estamos con los puños cerrados, ¿no es cierto?, y tenemos una postura cerrada también. Lo que se puede hacer en ese momento, que eran estos hackeos que decíamos hace un ratito, es abrir las manos. Hay un ejercicio que, bueno, en inglés se llama willing hands, en español sería manos dispuestas, y tiene que ver con una postura abierta donde pongo las manos sobre las piernas y, si pueden ver así, ¿no es cierto?, en ese momento la idea no es quitar mi emoción, ¿sí? Voy a reconocerla, recordar que es válido sentir esa ira, pero no necesariamente es válido hacer lo que sea con esa ira, ¿no es cierto? Entonces voy a estar presente con mi emoción y dejar que el cuerpo haga su parte. O sea, el abrir las manos refleja lo contrario, que es cerrar. Exacto, y esto manda una señal también a mi cuerpo, a mi cerebro, que es diferente y que si bien no queremos disminuir al irnos del 10, de ir al 0, sí puede bajar tal vez al 6, ¿no es cierto? Algo que sea un poco más manejable y donde yo ya pueda elegir cómo reaccionar, por lo menos hasta que pase esa activación. Internamente la persona hace una relajación. Cuando se practica muchísimo los ejercicios de mindfulness, hay lo que se llama la práctica formal y la práctica informal. Entonces, la formal es te sientas, haces el ejercicio, ¿no es cierto? Pero la informal quiere decir que tantas veces tú practicaste la meditación o el ejercicio en sí, que tú puedes aplicar esta habilidad de estar consciente plenamente sin necesidad de seguir ya unos pasos, sino entrar directamente. Entrar con tu atención, ¿sí? También involucra, en otros momentos sí se usa, por ejemplo, relajación progresiva, y también, por ejemplo, el ejercicio físico puede entrar como una parte de la regulación emocional. Se usan muchísimas herramientas. O sea, sería recomendable que la persona que tiene esta tendencia a explotar empiece a trabajar con el mindfulness desde antes para que ya tenga este recurso en el momento que lo necesite. Por supuesto. Sin embargo, sí es bueno que sea como también en un ambiente propicio, ¿no? Que sea con una persona que sepa, que le pueda guiar, para poder ir aprendiendo a manejar esta herramienta. Y en el taller que van a hacer ustedes, me imagino que van a enseñar el mindfulness, exacto, ¿no? Esa es la columna vertebral de todo el taller, ¿no? Porque vamos a tener, siempre vamos a empezar con mindfulness,
todas las sesiones, pero además van a haber días en que específicamente nos enfocamos en aprender mindfulness y a profundizar un poco más de qué se trata esto, ¿no? La idea es que las personas lo practiquen en su casa, entre una sesión y otra, y que se vaya desarrollando estas habilidades. Uh-huh. Qué interesante, yo creo que es muy valioso este tipo de aportes a la comunidad porque como hablábamos, la mayoría de gente no conoce y hay una necesidad, ¿no? Exacto, no les contamos, todavía no dije, pero es del 7 de octubre arrancamos esas 9 semanas. Perfecto, son 9 semanas. Sí, 9 lunes, o sea, ya, van a ser una hora semanal. Perfecto. Ahora, vámonos un poco a este tema que me pareció bien interesante, que es el de saber comunicar para lograr los objetivos. Sería un poco como asertividad, ¿no? Totalmente, sí. Hablemos un poquito de esto. Perfecto. Esto tiene que ver con uno de los ejercicios que hay en efectividad interpersonal y toma en cuenta que para muchas personas se sienten poco hábiles a la hora de expresar una necesidad y por eso como que esta habilidad desmenuza los pasos necesarios para hacerlo de una manera efectiva. Que incluye, por ejemplo, ¿no es cierto?, el identificar y decir exactamente lo que yo quiero pedir de la forma más concreta posible. Uh-huh. Por ejemplo, también el no culpar al otro, sino describir objetivamente los hechos. O el presentarle a la persona lo que puede suceder, una recompensa anticipada de lo que puede suceder si accede a mi pedido. O sea, porque eso nos beneficia a los dos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, son ciertos pasos, son otros más también, que permiten que incluso uno pueda practicarlo. Todos hemos hecho eso tal vez, ¿no? Antes de una llamada, practicar qué voy a decir. Y la idea es que cuando las personas practican esto, luego ya lo hacen sin pensarlo, ¿no? Sin necesidad de seguir unos pasos, sino que se vuelven más habilidosos. Uh-huh. Un tema muy interesante y necesario también porque a veces pensamos que el pedir o exigir es de estar enojados y a veces eso puede terminar muy mal, ¿no? Puede ser contraproducente totalmente. O las personas que son nerviosas, en cambio, yo he visto que hay personas que se guardan esas necesidades por años, ¿no? Y realmente se sienten mal con su vida, claro. Se sienten abusados, entonces es importante saber comunicar de una manera clara sin llegar a ser agresiva o enojada, ¿no? Exacto, porque podemos irnos de un polo al otro, de no digo nada a realmente exploto. Y no es la idea. Uh-huh. Pienso que en la pareja también puede pasar eso, ¿no? Es Totalmente. decir, yo como pareja, por mantener una buena relación, no le digo nada al otro y me guardo estas molestias hasta que al final puede llegar a una pelea muy fuerte o incluso separarse, ¿no? Yo he visto casos en donde estoy harta, ya no puedo más, ya no hay marcha atrás. Y el otro ni sabía qué pasaba, ¿no? Entonces, qué importante saber comunicar. Vamos a este otro tema que es la regulación emocional, ¿no? Uh-huh. Bien, sí, la regulación emocional es algo que todos hacemos en una medida u otra. Por ejemplo, cuando está peleando a alguien con su pareja y después de ese enojo va a lavar los platos frenéticamente, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando alguien le da a alguien un abrazo, está regulando una emoción. Es algo que nuestros papás hicieron para nosotros cuando éramos pequeños, cuando estábamos creciendo. Y tiene que ver con la corteza cerebral. O sea, de cierta manera los adultos eran nuestra corteza cerebral. Hasta que nosotros podamos hacer eso por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay formas menos hábiles de hacerlo, como por ejemplo alguien que se siente ansioso y fuma, a pesar de que ya está teniendo complicaciones por fumar. Entonces, ahí es cuando necesitamos aprender una mejor forma de regular. Siempre estamos regulando aunque no queramos, pero hay personas que por alguna experiencia pasada se activan muchísimo. Entonces, por ejemplo, una crisis de pánico tiene que ver con que esa emoción del miedo se desreguló. Entonces se activa muy fácilmente con un estímulo, aunque la persona misma reconoce y dice, tal vez no es para tanto, pero me activo y después le cuesta muchísimo bajar la curva, regresar al estado base. Entonces ahí se necesita aprender regulación emocional. Puede ser que para algunas personas están desreguladas solo algunas emociones, para otras varias. Entonces va a depender del caso también. ¿Y hasta qué punto eso también va de la mano con habilidades sociales, ¿no? Porque hay personas que cuando están con otras no saben cuál es la emoción o el comportamiento adecuado a mostrar en personas que son muy introvertidas o tímidas, ¿no? Uh-huh, totalmente. Y eso también lo vamos a abordar dentro del taller. Tiene que ver incluso con, por ejemplo, saber
cómo acercarse a un grupo cuando quieres como entablar una relación. Y aunque es algo que sucede naturalmente, a veces no sucede naturalmente. A veces necesitamos aprender algo de eso porque algo no está funcionando de cómo lo hacemos. Totalmente. Vamos a hablar del tema de los celos, aprovechando que estás aquí, coger ciertos puntitos. ¿Qué puede hacer una persona que tiene muchos celos? Que en ese momento se desborda. Es súper importante esta pregunta porque va a depender de la situación. O sea, los mismos celos pueden ser justificados o injustificados y la persona lo sabe. Entonces, si son justificados, me están ayudando a mí a proteger una relación valiosa. Entonces, puedo, por ejemplo, expresarle a mi pareja, me sentí mal en tal momento. Puedo, si es que veo que la otra persona realmente no está cuidando la relación, puedo incluso irme de la relación. Pero los celos me van a avisar de algo importante que está en peligro. O sea, no son necesariamente malos, si es que son bien manejados y lo escuchamos adecuadamente, es una alerta, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si siento estos celos incluso cuando yo sé que no va a pasar nada? ¿Qué pasa si por experiencias pasadas, por ejemplo de infidelidades, se activan estos celos excesivamente? ¿Ya? Ahí sí puedo entrar a usar una de las habilidades como la de acción opuesta, por ejemplo. O sea, si bien mi impulso es de revisar las redes, ver a qué hora se conectó, voy a hacer lo contrario para ayudarme a mí mismo a bajar mi vulnerabilidad ante esa emoción, para no alimentar esos circuitos que están reforzando de cierta forma. Ahora, es interesante porque a veces los celos se mezclan con personalidades obsesivas compulsivas, por ejemplo. Entonces, puede ser que esta persona ya ha tenido otras obsesiones con otros focos, pero en el momento de entrar a una relación de pareja, se desplaza hacia los celos de la pareja, ¿no? Exacto, entonces va a depender totalmente del caso y ahí sería necesario un trabajo profundo con el terapeuta individualmente, de ir viendo cómo eso se está expresando en eso, pero cómo está presente en otros ámbitos también. Uh-huh. ¿Cómo trabaja esta técnica en relación a justamente obsesividad? Bien, tiene que ver igual con las emociones, con identificar como ciertas recompensas a corto plazo de las conductas que uno tiene, pero dándose cuenta de que a largo plazo no me está funcionando. ¿Sí? Entonces se puede hacer, por ejemplo, un análisis de encadena, de ir viendo, a ver, cada vez que tal cosa a mí me desencadena algo, yo hago esto, a corto plazo baja mi ansiedad, a largo plazo tengo un conflicto enorme con esta persona, por ejemplo, ¿sí? Entonces ir identificando en qué momentos puedo yo cambiar algo de esa cadena para que sea más flexible, para ser un poco más libre también, no estar condicionado a hacer siempre lo mismo. Sí, a mí me interesa mucho este tema de obsesivo-compulsivo porque es un tema que es complejo de trabajarlo en la terapia. Uh-huh. Muchas veces se requiere del apoyo de un grupo de profesionales porque a veces ya hay temas más biológicos, más químicos, y ¿no? Esta terapia tiene su origen, bueno, la creadora se llama Marsha Linehan. Ella padeció de trastorno borderline de la personalidad. Uh-huh. Y ella desarrolló esto a raíz de muchos estudios, pero también de que ella estuvo en contacto con budistas, con monjes budistas, donde ella estudió un montón de cosas que hacían ellos y dijo, yo tengo que lograr traducir esto para poder enseñarle a la gente. Y ahí desarrolló este taller de habilidades. Qué interesante, o sea, es como que ella tradujo mucho de la información oriental a técnicas más psicológicas. Occidental, totalmente, y luego las puso a prueba con investigación, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, una de las cosas que ella dice que fue importantísimo fue darse cuenta que los monjes todo el tiempo estaban practicando aceptación radical, ¿ya? Y que eso era algo que a ella le costaba muchísimo, pero que empezó a entender cómo funcionaba y tiene que ver, por ejemplo, con, ok, no estás logrando obtener el trabajo que tú quieres. Bueno, ¿qué sería aceptar radicalmente eso? O sea, esa es la realidad. No es que me guste, no es lo que yo quiero que pase, pero por lo menos dejo de crear un sufrimiento adicional de luchar con que eso es lo que está pasando ahorita. Esa es la realidad. Muy interesante. Y esto se trabaja bastante en terapia, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, con pensamientos desadaptativos que tenemos, yo he visto en una gran mayoría, esta idea que no es tan racional o tan lógica de que las cosas deben ser como esperamos.
Y si no son, sufrimos muchísimo. Hay mucha gente que sufre, todos creo que hemos sufrido por eso. Hay esta idea tal vez un poco mágica de que el mundo debe ser como yo espero para yo poder ser feliz. Y como tú dices, no siempre pasa, y el poder aceptar eso nos va a ayudar muchísimo a estar más tranquilos, ¿no? Hay este mensaje un poco generalizado de tú puedes lograr todo, que de cierta manera puede ser motivador, pero también alimenta como unas expectativas que no siempre se van a lograr. Sí, es bien interesante justo cómo se relaciona el budismo con la terapia occidental y cómo ahora estamos incorporando mucho de esa filosofía, ¿no? Exacto. De hecho, esta fue la primera terapia que incluyó mindfulness. Luego ya aparecieron otras, pero fue la primera que vio la utilidad de hacerlo así. Y ahora justamente el tema de mindfulness está como poniéndose cada vez más de moda, y yo pienso que es positivo porque hay una necesidad de las personas de entender qué les pasa, cómo se sienten, de encontrar respuestas. A mí de hecho no me gusta la palabra de moda. Sí, yo sé, pero es más entiendo usada. que se está difundiendo mucho, y eso es gracias a un montón de años de investigación y muchos más años de práctica en contextos donde se originó esta forma, ¿no es cierto?, esta habilidad, este entrenamiento en esta habilidad. Entonces sí es muy bueno que ahora la gente tenga acceso, y puede ser que sí, mucha gente diga, ay no, en todo lado mindfulness, pero realmente apréndelo, mira si te sirve, y si no, bueno, puedes desecharlo, ¿no? No, y creo que justamente el que se ha vuelto más frecuente es porque sirve, y porque tal vez hace algunos años no había un apoyo de investigación contundente. Exacto. En cambio ahora ya se sabe que no es eso que hacen allá en Oriente, que es raro, sino es algo que realmente genera resultados, y pienso que cuando una persona está buscando mejorar, esta herramienta es excelente, ¿no? Y de hecho, un autor de otra terapia que se llama ACT, que se llama Ross Harris, él dice que hay muchos ejercicios, prácticas de mindfulness en varias de las religiones existentes. Entonces es una capacidad humana, pero que ahora fue sistematizada, digamos. Muy interesante, Mari, gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a cerrar el programa el día de hoy. Me gustaría que dejes tu número de contacto por si las personas necesitan hacer terapia contigo o quieren ir al taller. Buenísimo, sí, me pueden encontrar o preguntar cualquier cosa sobre el taller en el 0997 1027 37 por WhatsApp, o en mis redes, por ejemplo en Instagram me encuentran como psi.maribelceballos.com, y en Facebook como psicóloga Maribel Ceballos. Bueno, muchísimas gracias, Mari, gracias queridos televidentes. Nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.